sería presencial, obviamente en un aula a definir. Lo primero importante que deberían saber. ¿Escucharon todos? Sí, sí. Sí, En sí. las horas de las prácticas, profe, ¿no? Sí. ¿Cómo? En los horarios de la práctica que tenemos cada O uno. sea, en Junín sería a la 1 en el horario de teoría, ¿sí? De 1 a 3, se los tomo yo. Y en Pergamino es el sábado en el horario de la práctica. Estamos, a las 12. A las 12. Joya. Bueno, ¿qué implica para ustedes que el examen sea presencial? ¿Cuál es la diferencia a rendirlo remoto? Lo primero que tienen que tener en cuenta es que el examen va a ser en papel. Por lo tanto, el código que van a escribir va a ser una especie de código para completar o un código un poco más informal, ¿sí? Porque cuando yo escribo en papel algunos métodos, obviamente no tienen la prolijidad que puedo lograr haciéndolo remoto de mi PC, ¿está bien? Y el UML también lo van a tener que hacer en papel, así que tengan en cuenta alguna regla o algo para que les salga prolijo. ¿Está bien? Vayan dándome el ok, que van escuchando bien, así yo voy por si van anotando. ¿Ah? Pero que va a ser como si fuese, como iba a ser el virtual, pero en hoja. Tipo, nos van a dar un programa, No, va a vamos a ser tener que hacer. distinto. Va a tener menos contenido práctico, porque no pueden hacer un software entero en papel, y va a tener preguntas de teoría. Esa es la parte mala. Ok, vamos a tener que estudiar la teoría. Así es. Esa es la parte mala. La parte buena, ¿cuál es? Van a tener menor cantidad de código, probablemente sea código para autocompletar, o sea que van a tener que completar algunos huequitos que tengan libre, o escribir algún método en papel, lo cual simplifica mucho esa parte porque es menos lo que tienen que realizar. Y el UML también va a ser en papel, digamos, no lleva tanto detalle, ¿sí? Al ser de esa manera. Pero bueno, la complejidad es que van a tener que estudiar un poco las diapositivas de la teoría porque van a tener preguntas teóricas. Alguna pregunta de alguna de las clases van a tener de lo que vamos charlando, lo que vamos viendo. ¿Sí? La duración va a ser de 2 horas, de 1 a 3. Y no se preocupen entre Junín y Pergamino porque van a ser dos temas distintos, así que los de Pergamino no se gasten en pedirle el examen a los que rindan el jueves porque vamos a hacer dos exámenes distintos. ¿Algo más que quieran preguntar o que se les ocurra o lo que sea? ¿Patrones estudiamos los que venimos hablando, los clásicos, digamos, o todos? Puede entrar cualquiera. Patrones, lo que tendrían que estudiar es de los 5 clásicos, qué es y para qué sirven, y un poquito el UML, y de los otros más comunes que yo expliqué, vieron que yo no expliqué todos. ¿Sí? Sí, sí. De los que yo Los del expliqué, cuatripasado. exactamente. Y de los que yo expliqué este cuatrimestre, que agregué un par, simplemente saber qué es, para qué sirven y nada más, con sus palabras. Eso si quieren, después la clase que viene, que sería la última clase previa al parcial, lo repasamos. Joya. Listo. Bueno, o sea que clase teórica esta sería la última. No, nos queda la clase que viene. Ah, pensé que le iba a usar para repasar, digamos. Está bien. Sí, digamos, a mí me queda la explicación de interfaz gráfica, pero lo podemos repasar un poco. La parte gráfica no va a entrar bien en el parcial porque la estamos viendo recién ahora. Perfecto. Profe, ¿y del ¿Algún- trabajo se sabe algo ya? O... ¿Cómo?
Sí, del trabajo, ya están haciendo entrevistas. Sí, estamos medio demorados con eso. Todavía no llamamos a nadie, pero ya tengo todos los currículum almacenados y todo para que mi jefe los revise, ¿sí? Está medio demorado, pero está todo encaminado, no se cayó nada, ¿eh? Ok, Así que ok. la idea sería poder hacer la selección así a partir de enero o febrero ya lo podemos empezar a trabajar con nosotros. Bueno, si no tienen nada más, empezamos con la clase Sí. para hablar de las herramientas Tengo una duda gráficas. yo también. Yo también. Sí, digan. ¿Querés preguntar vos primero, Gusto? No, Lo ándale. mismo. Bueno, yo iba a consultar respecto a la teoría. Hay cosas que vimos en la teoría que implementamos en la práctica y cosas que no. Al menos yo hasta ahora no he visto cómo implementar lo que es hash y árbol, que se dio algo de teoría de eso. No sé si igual lo leemos, que puede entrar o no, no sé. Sí, te entiendo la pregunta, digamos. Vos estás hablando de las colecciones. Sí, sí, que hay cosas de colecciones que implementamos, porque todo lo que es listas y esas cosas las fuimos usando, pero al no usar otras cosas por ahí, no sé, pueden considerarse Claro, a que ver. entran o no. Claro, a ver. Vos me decís, ¿qué tengo que estudiar de teoría? De cada clase que fuimos viendo, de los temas que vamos tocando, poder explicarlos con tus palabras. Suponete, de la teoría de colecciones, te puedo llegar a preguntar qué tipo de colección hay que no tenga elementos repetidos y no tenga orden. Entonces vos la nombrás, ¿me entendés? O al revés, darte una colección y decirte, explícame con tus palabras para qué sirve. Algo así. Las preguntas teóricas, ¿me entendés? Y lo de implementación son los ejercicios que hicimos en la práctica, no van a tener nada distinto. O sea, vos me decís, ¿qué tipo de ejercicio va a tener que implementar? Los que vimos en la práctica. Si vimos algo en la teoría que no implementaron, ni hablar que no, eso no va implementado. Ah, Por listo. ejemplo, no vamos a implementar ni una pila, ni una cola, ni un patrón que no hayamos visto en la práctica, ni nada. ¿Se entiende? Digamos, ¿te respondí? O más o menos. Sí, sí, ahí quedó claro. Claro, Yo igual que como, patrones. Cuando a ustedes les toque explicar un patrón, porque seguramente uno de los 5 o 6 comunes les vamos a pedir que lo expliquen, una de las preguntas teóricas. Lo que queremos es que con tus palabras nos diga, mirá, el patrón composite trata el tema de los objetos compuestos. Lo trata así, el individual por acá, el compuesto, si te acordás del UML lo haces, y más que nada, acordarse algún ejemplo para decir que puede ser tal y tal problema que lo resuelve. Siempre Federico cuando los arma les va a poner no usar el mismo ejemplo de teoría, pero es lo mismo. Digamos, o de la práctica. Si yo usé alfajores y caja de alfajores, le pone perfume y caja de perfume, digo, lo mismo. ¿Sí? Pero algo así. ¿Sí? Sí, y de teoría lo que vamos viendo, pero siempre con sus palabras, con una explicación, digamos, nada demasiado técnico o demasiado detallista. Y después del ejercicio práctico va a ser como la práctica, podríamos decir, como los más importantes de la práctica 3 o los de la práctica 4, ese nivel. Obviamente no entra la parte de interfaz gráfica, ¿sí? No. Nosotros lo tomamos en papel porque no queríamos complicarle la vida a ustedes, porque por ahí hay muchos que obviamente no tienen una computadora portátil y usan la de su casa, entonces era muy complicado pensar en una PC o en conseguir computadoras o el laboratorio no alcanza, entonces nada, por eso lo trasladamos a papel. Bien, ¿y quién faltaba? ¿Augusto que pregunte? Sí, la decisión esa de que sea presencial, ¿la tomaron ustedes o les dijo la universidad que sea La presencial? universidad está obligando a que todas las evaluaciones sean presenciales. Digamos, esa es la línea que bajaron. Uno puede, si quiere tomar remoto, tenemos que pedir permiso. Por eso nos decidimos por tratar de seguir esa línea. ¿Sí?
pero la universidad está pidiendo que todas las evaluaciones sean en formato presencial. Así que viene, sí, desde ahí la bajada de línea. Y sí, como que Bueno. ya está. Lo virtual ya como que está dejando de lado. ¿Cómo? Lo virtual ya está quedando de lado, digamos, ya está todo Y sí, normalizado, todo, porque no tiene sentido ya. sí, va disminuyendo todo. Sí, sí, totalmente. Incluso vieron que ya hasta se están promoviendo hasta dejar de usar el barbijo en los recreos de los colegios, digo, un montón de cosas, digo, va avanzando todo rápido. Así que, bueno. En realidad la evaluación presencial es distinta. Obviamente que ustedes cuando están en su casa tienen todo el material, pero el ejercicio que les pedimos es mucho más complejo. Bueno, acá tendrán que estudiar distinto, pero bueno, es parte de lo que se hizo siempre. Bueno, ¿alguien más o empezamos? Entonces, la teoría SAI no entraría en el parcial. Lo que estamos viendo hoy es para la parte de interfaz gráfica, no Claro. entraría en el parcial, exactamente. Listo. Pero sí, la parte de interfaz gráfica que estamos viendo, tengan en cuenta que es la práctica de interfaz gráfica es la más interesante porque es cuando a todo lo que nosotros venimos haciendo le ponemos una ventanita o algo gráfico, ¿sí? Es cuando nuestro programa empieza a tomar forma. Obviamente, estos temas sí entran en el final, ¿sí? Para cuando lo rinde. Bueno, Una vez que aprobamos el parcial, ¿ya regularizamos? ¿O también tenemos que entregar esto? una vez que aprueban el parcial ya terminaron la cursada, ya está. Ah, esto lo hacemos si queremos, no es necesario. Sí, es tal cual vos decís. A ver, ¿dónde está lo interesante? Que durante todo el mes de noviembre, en la práctica, vamos a estar viendo toda esta parte de interfaz gráfica, que nos sirve no solamente para cuando hagan el final, digamos, sino también para prepararse para el año que viene en PO, donde ustedes van a aprender a hacer una página web. O sea, el año que viene en PO ustedes van a reemplazar la ventanita de Windows, digamos, que estamos viendo ahora, con una página web, lo cual lo va a hacer muy, muy interesante. ¿Sí? Entonces, para el que va aprobando el parcial, es terminar un poco las prácticas, si tiene gana, aprendiendo algo o el cierre de la materia y preparándose también para el año que viene. Así que, sí, obviamente ya lo haces mucho más relajado. Bueno, la parte gráfica que vamos a ver de Java en este mes que nos queda es la parte gráfica de escritorio, ¿sí? Ventanas de Windows o de Linux, de acuerdo al sistema operativo que ustedes utilicen, pero de escritorio, no en un ámbito web. Y ahí nos encontramos que Java hace mucho tiempo, estamos hablando, a ver, para ponerle un año para que ustedes se ubiquen, alrededor del año 2000, empiezan a plantearse, fíjense que es la versión 1.2 de Java, empiezan a plantearse la necesidad de tener interfaces gráficas de estos lenguajes de programación. Ustedes piensen que en esa época estaba de moda el Windows 98, Windows 95, que eran los primeros sistemas operativos bastante atractivos visualmente de Windows, incluso ustedes no deben haber nacido, y Microsoft tenía sus lenguajes tipo Visual Basic, Fox y algunos más, también estaba Delphi, de una empresa que se llamaba Borland, que tenían interfaz gráfica. Entonces había que meterse para competir porque si no se quedaban afuera. La primera tecnología que se planteó fue la que se llama WT, que obviamente está obsoleta hoy, y luego apareció la tecnología Swing, ¿sí? Que fue una interfaz un poquito más avanzada y más moderna. Ahora vamos a ir viendo cómo es la historia y cómo evolucionó, ¿sí?
Fíjense que en el primer párrafo ahí les cuenta el desafío en esa época, insisto, retrocedan más de 15 años, era cómo generar una interfaz gráfica interactuando con las API o las librerías que ofrecía el sistema operativo. ¿Qué pasó? Los lenguajes de Microsoft interactuaban con las API de su sistema operativo. Pero Java, como era multiplataforma, tenía que buscar una opción de cómo hacer una ventana para que se vea en esa época en un, como dice ahí abajo, en un Linux, en una Mac o en un Windows. Y la tecnología de AWT trató de usar una especie de gráficos comunes a todos los sistemas operativos cuando yo estaba armando la ventana, que luego, como dice ahí, la máquina virtual, al compilarlo, lo convertía en una aplicación propia del sistema operativo donde estaba corriendo, ¿sí? Fíjense lo complejo que era en esa época mantener esa independencia del sistema operativo, porque claro, las API que te ofrecía Windows o Mac, que eran los más avanzados en cuanto a gráfica, eran totalmente superiores a lo que te ofrecía Linux, ¿sí? Entonces, eran muy limitadas, muy básicas, en Linux no se veían bien, tenían problemas. Y fíjense cómo dice ahí en el párrafo del medio, Windows y Mac eran los que más linda te quedaba la interfaz, pero cuando lo pasabas a Linux se veía bastante feo, porque gráficamente Linux en esa época era muy limitado. Entonces, la misma evolución del mercado y de toda la comunidad, digamos, de software libre que iba aportando mejoras y devoluciones y a la vez iba exigiendo cada vez más calidad porque las herramientas de Microsoft para programadores iban evolucionando bastante rápido, hizo que aparezca la tecnología que se llama Swing, que es una evolución de AWT y ya logró una correcta independencia de las API del sistema operativo y mejoró muchísimo la performance también. Ahora vamos a ver algunos problemas que tenía AWT. Siempre piensen, insisto, hace tantos años atrás, donde los recursos de una PC, ya sean memoria, procesador y un montón de cosas, eran súper limitados. La tecnología inicial con la que arrancó Java, como dice acá, recuerden estas siglas AWT porque las tienen también en el IDE, tenía problemas de compatibilidad, como les dije recién, tenía muy pocos componentes, le faltaban un montón, consumía muchísimos recursos del sistema operativo, esto porque si yo en una ventana ponía 5 botones, se generaban los 5 botones como objetos independientes y consumían recursos los 5, cosa que después en Swing cambió y se generaba un solo botón con distintos dibujos. Bueno, fue evolucionando la tecnología. Y entonces, contra todo eso, solucionando todo eso y aportando mucho más recursos gráficos, aparece la tecnología de Swing. ¿Sí? Swing aporta muchísimos componentes. Siempre tengan en cuenta que llamamos componente a todo lo que está en una ventana. ¿Sí? Puede ser, bueno, tengan paciencia que pasa justo una ambulancia, pero digo, puede ser, hay un segundo que pasa. Le llamamos componente a todo lo que está en una ventana, ¿sí? Un combo, un label, una etiqueta, un botón, un radio button, todo lo que está en la ventana se denomina componente, ¿sí? Porque está inmerso en esa ventana. Después están, como dice ahí el segundo párrafo, están los contenedores, que son agrupadores de componentes, ¿sí? Para que la ventana me quede un poquito más prolija, o cuando la agrando y la achico, que no se me mezclen todas las cosas que puse. Por si quiero deshabilitar una parte, lo hago desde ahí. Después tengo
lo que se denomina un administrador de diseño, pero que se le llama layout, ¿sí? Que es lo que hace a la vista de esa ventana. ¿Sí? Es muy interesante porque es lo que me permite que cuando la ventana se agranda o se achica o se maximiza o minimiza, no se me mezcle todos los componentes, y también actúa directamente sobre la resolución de la pantalla, ¿sí? Porque cuando nosotros diseñamos ahora interfaces gráficas, influye mucho la resolución del monitor en la cual yo voy a ejecutar esa parte gráfica, ¿sí? Porque si ustedes lo hacen en una resolución y después lo ejecutan en otra, por ahí se le ven o más grandes o más chicos los botones, y la verdad que no es el efecto deseado. La clase principal o el paquete que van ustedes a utilizar en la práctica está dentro de JavaX, Swing, JComponent. Por eso van a ver que van a generar proyectos de tipo JavaX o FX, ¿sí? Que son todos los proyectos que ya traen todas estas librerías visuales para utilizar. Obviamente, todos los componentes, como les dice acá, y ustedes ya saben que los lenguajes orientados a objetos funcionan así, todo es una jerarquía de clases que trae el lenguaje inmerso en su interior, ¿sí? Y fíjense, como le decía ahí a lo último, cuando inventaron Swing, lo hicieron como una extensión de las clases originales de AWT, lo cual les permite que haya una compatibilidad con los primeros años de gráfico de Java. Obviamente hoy ya un proyecto en AWT no existe más, ¿sí? Hoy es todo en esta tecnología. Siempre igual, teniendo en cuenta que son pocos los proyectos de escritorio que se realizan hoy en día. ¿Sí? Esto es importante que lo entiendan, digamos. Yo les diría, el 90% de los desarrollos que se hacen hoy en día se hacen en formato web o móvil. Y son pocos los proyectos que se arman de tipo escritorio. Ahora, nosotros necesitamos enseñarle la lógica de Swing, de cómo se conecta, para que ustedes después puedan comenzar con una página web. Porque si pasamos directamente a lo web, el salto es muy grande y la verdad que cuando lo probamos no nos dio resultado. Así que bueno, por eso la justificación de por qué arrancamos con Swing. Además, el año que viene, cuando ustedes vean página web, además de lo que vean de Java y de todos los lenguajes, ustedes van a estar viendo también HTML, JavaScript y un montón de lenguajes que se necesitan para la web. Bueno, esta es un poquito, por más que se vea chiquitito, fíjense que acá ustedes tienen la clase JComponent, de donde cuelgan todos los componentes visuales que van a ir poniendo en sus ventanas. Algo importante, cuando yo hablo de realizar interfaz gráfica, esto es una capa más que tiene la aplicación de ustedes. O sea, no se están ahorrando nada de lo que venían haciendo, ¿sí? Sino que esto es más trabajo al que ya tenían. O sea, yo me siento frente a un problema. Tengo que hacer el UML primero, ni hablar. Tienen que hacer las clases del UML a continuación, eso es lo que sería el modelo. Y después, una vez que tienen hecho el modelo, que es lo que hacen hoy en día, van a tener que ponerle la parte gráfica. Por eso es importante que ustedes lo entiendan, porque esto no está reemplazando nada de lo que hacen, sino que está agregando una o dos capas más de trabajo. Yo, para que vayan entendiendo que nada de lo que hicieron hasta ahora hay que descartarlo, sino que esto, lamentablemente o por suerte, te agrega una tarea o dos más. Como dice acá, la clase que maneja todo lo que voy a poner en la ventana es JComponent, que tiene
todos estos elementos. Acá tienen un poquito cómo se organizan en general los componentes, porque voy a tener, ¿qué tipo de componentes tienen? Van a tener todo lo que sea botones, ventanas, combo, todo ese tipo de cosas, y después tienen todo lo que sean los contenedores, que eso incluye todos los tipos de ventana que van a tener, ventana con borde, ventana de diálogo, ahora la vamos a ver, para mostrar los mensajitos, todo ese tipo de cosas. Después van a tener todos los paneles, que son, acuérdense, los contenedores esos que van recibiendo componentes adentro, y después van a tener toda la misma estructura, pero con los componentes nuevos de Swing, ¿sí? Toda la misma estructura que yo le fui marcando recién se repite para los componentes nuevos de Swing. O sea que hay pilas y pilas de clases y de componentes para poder utilizar y para poder probar. Todo esto que estamos viendo está soportado en lo que se llama el modelo vista controlador. Acá algunos dicen que el modelo vista controlador también es considerado un patrón, pero bueno, no forma parte de la teoría de patrones aceptada. El modelo vista controlador lo que hace es organizar cómo ustedes arman la aplicación. Si ustedes se fijan en las definiciones, el modelo, ¿sí? El modelo es lo que ustedes vienen haciendo hasta hoy en día. Son la clase persona, la clase alumno, todas esas clases que ustedes venían creando es el modelo. O sea que eso no cambia en absoluto. Todo lo que sea vista es lo que maneja todas las ventanitas o todas las interfaces gráficas que ustedes van a ir creando. O sea, ustedes en el proyecto que creen van a tener un package que se llame modelo o model, uno que se llame view y uno que se llame controller. Cuando ustedes crean una aplicación de tipo FX, que son aplicaciones gráficas, el proyecto ya les va creando esta estructura por defecto. Y en el paquete controlador, o todo lo que es el controlador, es lo que sirve básicamente para hacer la conexión, ¿sí? Entonces ahí yo conecto el modelo con la vista. ¿Hasta ahí vamos más o menos bien, siguiendo el hilo? Sí, vamos bien. Ustedes se dan cuenta que esto que estamos viendo es más trabajo de lo que tenían, ¿no? Eso me interesa que... Sí, sería agregarle Sí, la sí, capa profe, sí. visual. Exactamente. Y la capa visual, total, antes de pasar a la siguiente diapositiva, la capa visual tiene un montón de cosas que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay que ponerle validaciones, porque si yo, por ejemplo, te estoy pidiendo que ingreses una fecha, hay que validar que ponga una fecha. Si te estoy pidiendo que pongas un número, hay que validar que pongas un número. Ese es un desafío muy grande a la vista. Otro desafío muy grande es diseñar una vista que sea cómoda para el usuario final. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cosas estén ordenadas, que le sea fácil de entender, que la pueda cargar. Ese es un segundo problema. Un tercer problema puede ser qué hacer ante determinadas acciones o eventos. Por ejemplo, tengo que cargar los datos de una persona. Cargué la mitad y me toca el botón guardar. ¿Qué hago? Le aviso que falta cargar, le digo que no puede. Cargó la mitad y toca la cruz de la ventanita. ¿Qué hago? Dejo que la cierre, le pregunto, ¿quiere guardar los cambios antes de salir? Digo, son un montón de decisiones que ustedes van a tener que aprender a manejar y a tomar como si fueran
que se están comunicando con el usuario. Yo les voy contando porque digo, son los problemas inevitables que ustedes van a tener que afrontar y tomar decisiones. Pregunto, no pregunto, guardo, no guardo, y ver cómo validan. Digo, eso me interesa, digo, que vayan pensando, ¿sí? No es solamente tirar los componentitos como estén y listo. ¿Se dan cuenta? En la imaginación, digamos. Sí, profe, eso se entiende. Es como cuando vas, haces un archivo de Word que vas a cerrar y te pregunta que si querés guardar, que si no se pierde todo. Digamos, Claro, pero todas esas decisiones las tenés que tomar vos y las tenés que tomar vos, programar. claro. Claro. Sí. Entonces, es muy común que, a ver cómo decirle, que ustedes realicen algún ejercicio con alguna vista, se lo den a probar a Fede o a Nelson, o lo prueben entre ustedes y a los 2 segundos el que lo prueba te lo rompe todo. ¿Sí? Porque te pone una letra donde va un número y cuando pones guardar no anda. Digo, es muy común que pasen esos errores. Y bueno, la única forma de aprender es ir diseñando y probando interfaces. Bueno, este modelo funciona, resumidas cuentas, como podemos ver en estas cajitas, donde interactúo con el usuario a través de eventos, ¿sí? Digamos, imagínense por acá. El controlador recibe esos eventos que fueron generados por la vista y en base a eso, a veces, si es necesario, interactúa con el modelo. ¿Qué sería esto traducido a un ejemplo real? Yo tengo una ventanita para cargar los datos de una persona. Cargo el apellido, cargo el nombre, cargo el DNI. Cuando toco guardar, ahí se ejecuta un evento, cuando toco el botón guardar, ¿no? Ahí se ejecutaría el evento clic del mouse sobre el botón. El botón tomaría ese pedido y el controlador sería el que decide, o que tiene programado por nosotros, qué es lo que tiene que hacer. Podríamos poner en el botón las validaciones y si superó las validaciones, ese pedido llega al modelo. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Y en el cuadradito donde te pedí el DNI, lo cargo en el atributo DNI, en el cuadradito que te pedí el nombre, lo cargo en el cuadradito del nombre, y así voy asociando dato por dato, y luego lo envío a la base de datos para que sea almacenado. ¿Sí? Esa sería un poquito la secuencia de vida del guardado. Y como dice este modelo de vista controlador, me ayuda a organizar qué hace cada componente. Una vez que se guardó, yo estaría volviendo por acá para mostrar en la vista un mensaje que diga, por ejemplo, se guardó correctamente. O si tomé este camino corto y las validaciones, por ejemplo, no son correctas, volveré directamente a la vista sin ir al modelo y te diré, mira, la fecha de nacimiento no es correcta, tal dato no es correcto, y así te iré informando. ¿Se entiende más o menos? Así que nos espera mucho trabajo con el tema vista. Acá tienen otra forma de verlo. Tengan en cuenta que lo único que ustedes tienen hecho hasta el momento es el modelo. ¿Sí? Todo lo que ustedes vienen haciendo está en el modelo, que está basado en el UML. Todo lo que sea vista lo van a hacer arrastrando componentes y dándole lógica. Y todo lo que sea controlador hay que programarlo porque es lo que comunica una parte con la otra. Lo mismo pasa si están haciendo una aplicación web. Si están haciendo una aplicación web, lo único que cambia es la vista, porque tirarán la vista de escritorio
y pasarán a utilizar una vista de página web. Así que eso es lo que vamos a tener que ir teniendo en cuenta. Como dijimos, nuestra clase principal de donde parte todo es JComponent, que ahí voy a tener todos los componentes disponibles. Cada componente, por ejemplo, un botón, tiene asociadas todas estas propiedades y muchos más métodos para poder setearles. Le puedo poner el nombre, perdón. Le puedo cargar el texto que muestra. Después, si ustedes se van fijando así en un vistazo, ¿no? Acá hay simplemente un pedacito de todo lo que hay. Se le puede definir si ese componente está visible o no. Le devuelve, o sea, trabajan con el tema de los colores, trabajan con la ubicación para ver dónde está alojado dentro de la ventana. Hay métodos, siempre get y set generalmente, para trabajar con el tamaño del componente, para definirle el alto, definirle el ancho. Y así, cada componente está lleno de métodos con los cuales yo puedo interactuar. Muchos de estos, ustedes directamente los definen cuando están arrastrando y soltando, ¿sí? Le ponen el nombre, le ponen el color. Directamente, digo, muchos de estos métodos no creo que los cambien en el momento de ejecución de los componentes. Pero bueno, son propiedades que le van a tener que definir cuando los estén arrastrando. Así que nada, nos espera mucho trabajo. Ya se están agarrando la cabeza, ¿no? Como que es mucho. Un poquito. ¿no? Un poquito. Sí, realmente cuando uno lo aprende las primeras veces, toca poquitos propiedades de estas que están viendo acá, lo dejás el color que venga, lo ubicás. Pero digo nada, a medida que uno después se va poniendo canchero, le va tocando más detalles. Sí, lamentablemente, cuando uno programa, se pierde muchísimo tiempo armando las vistas. Lamentablemente es así, porque no te gustan o a veces la armás y cuando la mira el usuario te dice, y la verdad que no lo entiendo, la verdad que no sé lo que tengo que poner acá. Digo, muchas veces se me va complicando. Pero se pierde muchísimo tiempo en la vista. No tanto en el controlador, ¿sí? Porque el controlador es como una persona, iba a decir, como un código que recibe lo que se cargó en la vista, hace las validaciones y después lo guarda en la clase que corresponde. Pero la vista sí, suele ser muy, muy tediosa. Cuando hablamos de contenedores, acuérdense que es el lugar donde están alojados los componentes. Fíjense que ahí abajo los tienen nombrados. El JWindow es la ventana común de Windows o Linux, que tiene el borde, y no muchos, o sea, sin borde, digo, tiene obviamente en algún lado termina, pero no tiene los botones ni maximizar, ni minimizar, ni nada. Es la ventana vieja común de Windows o Linux. La ventana más avanzada es la que se llama JFrame, que es la que tiene el minimizar, el maximizar, tiene el iconito, tiene el título. Así que esa es la que generalmente vamos a utilizar como ventana gráfica. Después tienen el panel, que va dentro de la ventana, que es un agrupador, es como si un panel en la ventana que están viendo ustedes ahora, un panel sería el que contiene todos estos botones acá. ¿Ven dónde está la estrellita, la impresora? ¿Lo ven? Los botoncitos acá del Creator, profe. del PDF. Bien. Eso es un panel. Otro panel es este que están viendo acá a la derecha. ¿Ven? Que tiene otra funcionalidad. ¿Lo ven? Sí, sí. Y cada botoncito sería Bien, ¿y por qué se organiza en paneles? Porque cuando yo minimizo,
Acá ustedes no lo ven que yo lo minimizo, porque tengo compartido la pantalla, ¿no? Ahí que yo lo Pero minimicé lo siguen viendo igual ustedes. Ah, sí, cambia un poco, pero se ajusta. Bien, se ajusta fíjense que ese cambio de aspecto que hace la ventana sola, donde los botones por ahí se corren o se amontonan, o se agregaron estos 3 puntos porque se ve más chiquito, eso lo manejan los paneles. Por eso la importancia de poner paneles. Después, todo lo que sea JDialog son todos los mensajitos emergentes. ¿Vieron que uno pone? Quiere salir, quiere guardar, todo ese tipo de mensajes se llaman JDialog. Y bueno, y los applet, que esa tecnología ya no se utiliza más, pero era para ejecutar componentes a través de un navegador, pero eso quedó obsoleto porque como transmitía muchos virus y ese tipo de cosas, se dejó de lado. Así que bueno, básicamente los que vamos a usar nosotros son estos 3. El JFrame, que es la ventana más completa, el panel el JPanel para agrupar, y el JDialog para mostrar los mensajitos al usuario. Fíjense, acá tienen un poquito el dibujo. El JWindow es esta miseria. La verdad que no vale la pena ni usarlo porque no tiene nada. Nos vamos a quedar con el JFrame, que es el que tiene el iconito, el título, los botoncitos, tiene un borde con terminación y ese tipo de cosas. En Linux, si alguno utiliza, la cruz, ¿de qué lado de la ventana aparece? ¿Nadie usa Linux? ¿Nadie tiene Linux? no, la máquina No, no. virtual solamente Bueno, para no sistemas importa, operativos. las ventanitas de Linux, Me acuerdo. la cruz está del otro lado. Pero ustedes Ah, la van a claro, es al revés. diseñar. ¿Cómo? Es al revés, digamos. Claro, exacto. La cruz Pero te lo del hace solo el tab, lenguaje, tab. ¿viste? Como yo le decía, cuando compila para el otro sistema operativo, automáticamente toma la forma de la ventana de Windows. El código que utiliza Java para dibujar esa ventana podría ser similar a lo que ustedes tienen escrito del lado derecho. Nosotros nunca lo vamos a hacer por código, digo, más que para aprenderlo un cachito, porque esto se hace arrastrando y soltando, ¿sí? Pero si con esta línea, con esta línea yo estaría creando la ventana, con esta le doy un tamaño de 50 por 50, con esta, y con esta la estoy haciendo visible. Al hacerla visible, la activo o la muestro, ¿sí? Todas estas ventanas por defecto son no visibles, o sea que las puedo crear, pero no se ven hasta que le ejecute el método setVisible en true. Me resulta... Profe, sí, ¿cómo se mide eso? ¿Qué son 50 por 50? píxeles. Ah, joya. Mirá, yo te puedo decir en píxeles y vos me dirás de qué está hablando. ¿Sabés cómo se mide? Cuando vos lo hagás, la ejecutás y decís, uy, la veo chiquita, no, le pongo el doble, le pongo el triple y ahí te vas acostumbrando. Ahora, influye directamente en la resolución de mi pantalla. Porque si yo tengo una resolución gigante, vieron, con mucha calidad, que tiene muchos píxeles en la pantalla, 50 por 50, la veo chiquitito. ¿Me entendés? Pero bueno, por ahí lo van a ir probando. Esto es un JDialog, una ventana emergente que va a aparecer sobre la otra, donde puede tener un texto de pregunta, como dice acá yes or no, va a tener un título, puede tener un icono y puede tener un par de botones. ¿Sí? Puede tener el OK, el yes, el no y el cancel. ¿Sí? Vieron que muchas veces uno pregunta, ¿quiere guardar? Sí, no o cancelar. O guardar, no guardar y cancelar. Entonces uno eso se lo configura a la ventanita de diálogo, que digamos, la persona que interactúe con la interfaz gráfica va a elegir un botón o el otro y después me va a devolver esa respuesta. JDialog hay un montón, le pueden poner el iconito acá de advertencia,
de seguridad, digo, está todo resuelto, digamos. No hay ni que salir a inventar una ventanita emergente, ni que salir a buscar un icono, ni nada. Es simplemente cuando lo vean en la práctica van a ver qué entretenido que es y qué fácil que lo maneja, porque lo van a ir haciendo, configurando y poniéndole más o menos parámetros. Así que es súper interesante y súper fácil. Y bueno, y el applet que yo le decía, que ejecutaba aplicaciones en un navegador web, pero ya hace más de 10 años que se dejó de utilizar por el tema de inseguridad. Acá tienen un ejemplito más de código de cómo sería el código que utiliza Java para dibujar una ventana. Fíjense que en la primera línea, obviamente esto está dentro del método main, porque por ahí arranca, se crea el frame, se instancia, la palabrita prueba es el título de la ventana, se le define una ubicación, no un tamaño, una ubicación para el vértice superior izquierdo, que se dibujará en la posición 100-100, o sea, 100 píxeles horizontales y 100 verticales. Después crea un contenedor y dentro del contenedor se van metiendo los componentes. En este caso está metiendo una etiqueta o un label que se llama hola. Y así pondrán botones, montones de cosas. Después se ejecuta el método pack, que es el que arma la ventana, y después se la hace visible. Todo esto que ustedes ven acá no lo tienen que escribir. Esto ustedes lo hacen desde el IDE y directamente arrastran un panel, después adentro del panel ponen un botón, ponen una etiqueta, y Java por detrás va escribiendo este código, ¿sí? Esto es simplemente para que ustedes tengan una idea de qué código es el que realmente termina dibujando mi componente. Pero cuando yo armo la ventana, lo hago en forma visual, ¿sí? Voy arrastrando y poniendo los componentes. Si no, imagínense que armar la interfaz gráfica por código sería imposible por cuestión de tiempo y de costo. Pero fíjense que el código no es más que código Java común, solamente que se utilizan otras librerías y otros componentes. Insisto, esto no se arma así, se arma arrastrando en forma gráfica, pero bueno, nos parecía siempre interesante que ustedes conozcan el código. Después hay algo fundamental sobre la interfaz gráfica, que es el evento. ¿A qué se le llama evento en una interfaz gráfica? A cualquier acción que haga el usuario sobre la ventana que yo le pongo disponible. ¿Cuáles serían esas acciones? A ver si ustedes se dan cuenta. Hacer clic con el botón del mouse en cualquier lugar de la ventana, tocar el teclado, por ejemplo, apretar el Enter o apretar la tecla Tab, ¿sí? Cualquier acción de esas que yo ejecute sobre la ventana. Todo lo que tenga entrada y salida. Exactamente. Entonces, a cualquier acción que genera el usuario sobre la ventana se le llama evento. Puede ser un monitor táctil, ¿eh? Cuando yo toco con el dedo la pantalla, genera un evento. ¿Quién es el que se encarga de atrapar ese evento? Lo que se suele llamar el listener. ¿Sí? Entonces, el usuario genera el evento. El listener es el que atrapa ese evento y, por ejemplo, a ver, diciéndolo de manera en un lenguaje natural, digamos, el listener diría, che, alguien hizo clic con el botón izquierdo del mouse en el botón guardar. Y dice, bueno, ¿quién se encarga de resolver este problema? Y va a buscar que el clic con el botón izquierdo sobre el botón guardar tenga
un código de programación asociado. Si hay líneas de programación asociado, el listener deriva el pedido y ejecuta ese código, o sea, el código del botón guardar. Si yo no le programé nada, el listener no tiene a quien enviarle ese pedido y simplemente lo descarta. Y en la vista, ¿qué es lo que pasa? Toco el botón, clic, 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 y no hace nada. ¿Se van más o menos dando cuenta? O sea, si yo no le programo el evento clic al botón guardar, cuando el usuario lo toque, no hace nada. Es como un botón inanimado que permanece ahí. Por lo tanto, se irán dando cuenta. Ahí estoy leyendo el chat. Yo no quise nombrar la resolución 800x600 porque ustedes iban a decir que yo estaba re viejo. Pero ahí estoy viendo en el chat que la están nombrando, ¿no? Y lo que pasa es que cuando no tiene una gráfica dedicada. Muy bien, muy bien. No, les decía, entonces, uno solamente programa, cuando hace la interfaz gráfica, programa la respuesta a algunos eventos. Entonces, qué sé yo, no le voy a programar el doble clic o no le voy a programar el clic del botón derecho del mouse. Digo, de entrada programo muy poquitos eventos. Después, cuando ustedes vayan aprendiendo, irán agregando más eventos sobre la ventana, porque puedo programar el drag and drop, montones de eventos. Por eso les digo que uno puede pasar un ratito armando una interfaz o puede estar horas y horas y horas poniéndole los chiches que uno desee. Pero sí sepan que se llaman eventos, lo que realiza el usuario sobre la interfaz. El listener toma el pedido y busca que yo, como programador, tenga un código asociado a ese evento. Está todo resuelto, digamos, o sea que directamente cuando yo estoy programando, elijo el botón y ahí tengo todos los eventos disponibles y ahí le puedo programar el clic, el doble clic, el enter, todo lo que se me dé la gana al botón. Ya lo van a ver que es muy sencillo, ¿sí? Entonces, acá ampliando lo que dijimos recién, se necesita el objeto que lanza el evento, el objeto que lo escucha y el objeto que lo resuelve, ¿sí? Este último objeto, que es el que lo resuelve, es donde nosotros ponemos la programación, por ejemplo, del botón guardar para después mandárselo al controlador para que guarde. O podemos hacer las validaciones y ese tipo de cosas. Esto también lo queríamos nombrar porque los cuadritos de diálogo o la otra variante que tenemos, que son los de información, son todos los que me van a permitir generar esa info emergente con el usuario. Por eso, si ustedes se fijan abajo, ya los tienen como prearmados y tienen el mensaje de información, el de error, el de warning. Vieron que el de error muestra el iconito rojo, el de warning el amarillo, y así tienen esos cuadritos ya predefinidos con ese nombre que ustedes ven ahí. Lo único que tienen que hacer es lo instancian y lo ejecutan para, por ejemplo, advertir, o como yo les decía, cuando toca la cruz, le pregunto, ¿querés salir o no? Ese sería un mensaje tipo question, el anteúltimo, ¿sí? El de pregunta. Ya está todo resuelto, por eso les decía, no tienen que inventar nada, sino que simplemente dicen, te voy a preguntar, listo, instancio, un mensaje de tipo question, lo ejecuto y lo único que le tengo que configurar es el texto que lleva adentro, ¿sí? Como para decirte, qué sé yo, ¿querés guardar? Y después, ese mismo componente, si yo elijo sí o no, me devuelve la respuesta para que yo ponga, qué sé yo, un if, donde si eligió guardar, hago el guardado, si eligió salir, directamente cierro la ventana y se terminó el problema. Así que eso también está resuelto. Ahí tienen un ejemplo, fíjense, de cómo se crearía este mensaje. Ahí lo estoy
ahí lo estoy disparando. ¿Sí? Fíjense, tiene para poner el texto que va adentro, para poner el título del cuadrito, y esto que dice Information Message es el iconito de la I que me aparece ahí mismo. Así que es muy interesante. Pero insisto, está todo resuelto, lo único que hay que hacer es ir llamando lo que necesito. De la parte de eventos, todo está todo resuelto. Lo único que tienen que hacer ustedes es buscar el evento click y ahí le programan el código. ¿Cómo lo ven? ¿Qué sensación les da? Yo pues lo veo un poco complejo porque hay que aprender a hacerlo, pero lo veo entretenido también. Siento Sí, que le da otra cara, digamos, fuera de darle una interfaz gráfica a lo que estamos haciendo, le da otra mirá, esencia, digamos. yo te diría, a ver, ¿quién es el que habló? Porque no te veo como... ¿Quién habló? Yo, profe, Sosa Martín. Bien. No, si me decís yo, no, el nombre decía yo, porque como lo tengo resumida la barrita, te decía que lo resumiste perfecto en 2 palabras. Es un poquito complejo, un poquito, ¿sí? Porque lo están viendo, pero después van a ver que no es muy complejo, pero muy entretenido. ¿Por qué? Porque esta es la parte más linda para entretenerse. ¿Por qué? Porque ustedes arman la ventanita, arman el mensaje y le dan a ejecutar desde el IDE. Te lo abre, lo probás, no me gusta, me quedó muy grande, cerrás y lo volvés a cambiar. Digo, te pasás un montón de tiempo puliendo la vista, jugando, porque es muy visual, y por ahí el modelo ya lo tenés hecho. ¿Sí? Esto trasladado a una empresa de desarrollo de software con muchos proyectos, mucha gente, y que imagínense que están armando páginas web. Estos son distintos departamentos. Vos tenés un grupo de programadores que te arman el modelo, otro grupo te arma el controlador, y después tendrás un par de programadores junto con un par de diseñadores que se dedican exclusivamente a armar las vistas, a hacerlas lindas, interactivas, a ponerle imágenes. Digo, esto en una empresa y en un proyecto medianamente grande tiene un montón de gente trabajando atrás. ¿Sí? Digamos, es importante eso para entender todo lo que va pasando detrás del desarrollo de una página web o de una aplicación de escritorios, de una que es paga, ¿sí? O que uno consume diariamente. Hay mucha gente y hay mucho diseño metido en la vista. Así que ahí seguramente uno tiene que interactuar con algún diseñador gráfico o algún equipo de diseño gráfico. Bueno, y ahí en la última tenían un cierre como para que vean qué es lo que me devuelve ese cuadrito. ¿Sí? Fíjense que está todo resuelto, si tiene el yes, el ok, el cancel, lo que yo quiera preguntar, para que esa ventanita de ese cuadro, digamos, de confirmación cuando yo lo disparo o lo dibujo, me va a mostrar el botón que yo quiero. ¿Sí? 2, 3, 1 y nada más. ¿Cuál va a ser el desafío en la práctica? Crear proyectos visuales, empezar a ponerle la vista a algún proyecto de lo que ustedes tienen y alguno nuevo, y empezar a darle un poquito de lógica. ¿Sí? No vamos a llegar a guardar en base de datos ni nada de eso, porque eso lo van a ver en la materia que sigue, que es POGO. Pero bueno, creo que quedándome con la definición va a ser entretenido y complejo, ¿sí? Hasta que le vayan agarrando la mano. Por eso les decía que, y generalmente todos los años lo hacemos así, este no es un tema que entra en el parcial, sino que entra en el final y se preparan para el año que viene. Y realmente es muy, pero muy entretenido cómo empiezan a toquetear y a armar vistas y a jugar un poco. Incluso está bueno cambiar de computadora y ver cómo se ve en Windows, cómo se ve en Linux, en otra resolución y ese tipo de cosas. Así que tienen mucho para aprender del armado de vistas. No solo con lo que sería el tema Java, sino con la comunicación con el usuario, que eso no tiene nada que ver con el lenguaje, ¿sí? Sino que es algo que tienen que ir aprendiendo y puliendo, ¿sí? Para que el usuario entienda, le guste tu ventana
y le resulte comunicativa, digamos. Así que bueno, la clase que viene vamos a ver cosas más avanzadas de este tema, y bueno, si tienen alguna duda, y vamos a ir, si quieren primero, vamos a puntear un poquito los temas teóricos que vamos a preguntar, y después hacemos la última parte de la clase visual. Y después todos los jueves irán rindiendo conmigo las 3 fechas la gente de Junín, y los de Pergamino van a ir rindiendo los sábados. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, chicos, Bueno, Sí, listo profe. chicos, nos dale, vemos el jueves que viene. dale, Listo, gracias. nos vemos. Nos vemos.